Yo quería hacerle no una pregunta, sino una breve acotación, que es lo que en el transcurrir de todo este tiempo he llegado a concluir. Y usted ha sido uno de los, vamos a decir, las personas las cuales he estado escuchando, observando, y me honra pues, poder participar en esta invitación. Y las palabras son las siguientes. He llegado a una conclusión de que en Venezuela nosotros tenemos una república extraviada. Esa es la sombrilla. Y debajo de esa sombrilla está la democracia, las instituciones y todo lo que conforma pues, un sistema de gobierno. Y llego a esa conclusión porque hay vocerías públicas que están despertando en el mundo. Esta muchachita que salió del Parlamento Iberoamericano de Zaragoza, y un discursito de 10 minutos muy interesante sobre el tema de la República. Gloria Álvarez. Entonces, ese es un punto. Y lo otro, general, para lo cual solicito su opinión, es el tema de que hay dos factores que han convergido en todo este trayecto. Uno es la constante infusión de indefensión aprendida en la población, lo cual ha tenido un efecto erosivo gigantesco en la conceptualización electoral, en lo que es la conciencia electoral del venezolano. Obviamente, pues el país ha ido en picada, en una convergencia de factores, inclusive hasta de la parte opositora, pues. Sí. Hasta que a los momentos hemos llegado ya como a un callejón sin salida donde se plantea la posible salida con esta votación, vamos a decir, castigo o lo que fuera, por la mala gestión, porque realmente es una mala gestión. Entonces, ¿cuánto más educación necesitamos para llegar a entender que tenemos que prepararnos, fortalecernos en el medio de la conciencia electoral, para lograr vencer esa indefensión aprendida con la cual nos infusionan todos los días? Porque indefensión aprendida no es simplemente acostumbrarlo a uno a aceptar lo que nos están imponiendo, sino también es poner a una familia entera en una cola a esperar que le llegue su turno para conseguir un rollo de papel toalé. Eso es miedo, eso es temor a diario. Es también una represión de la Guardia Nacional que la llaman bolivariana, ¿verdad? Porque son términos que se han aplicado para borrar el cassette histórico de nuestra historia, pues vamos a decir, y regrabar uno nuevo para que entonces ellos se puedan mantener en el poder. Yo creo que estamos en una disyuntiva interesante. Estoy de acuerdo con lo que usted dice de promover el voto al 100%, de levantar esa masa, despertarla. Pero yo creo que ahora estamos frente a un vendaval fuerte, apoyado inclusive por factores internacionales como es lo que acaba de suceder en Brasil, el Tribunal Supremo Electoral declaró a Smartmatic fuera de Brasil. Es un vendaval interesante porque se están dando cambios en Latinoamérica, pero aún así, ¿cuánta más educación necesitamos para llegar hasta donde tenemos que llegar a comprender que nuestra conciencia electoral vale hasta para exigir que nos sirvan bien un café con leche? Bueno, mira, primero en relación con el concepto de democracia o la idea que tú planteas, democracia no, república, que la república venezolana está extraviada. Yo creo que tú eres más suave en tu planteamiento y soy más ácido. Yo creo que la república está perdida. Eso no quiere decir que no se pueda recuperar, porque la definición de república incluye la democracia. La democracia es la elección de los gobernantes y el establecimiento de límites de tiempo para su permanencia en el poder. Básicamente eso es la democracia de Pericles. La república es una organización que incluye el balance de poderes, que luego lo dejó por escrito Montesquieu, pero eso no fue idea de Montesquieu. Eso desapareció en Venezuela y desapareció no por accidente de la naturaleza, eso fue fríamente calculado por el señor Fidel desde La Habana.
Fidel es un genio del mal. Pero él realmente tiene mucho que ver con esta historia. Buena parte de lo que les iba a hablar era la parte que tenía que ver con Fidel, que lo pueden leer luego en mis libros. Este es uno de ellos, este es el segundo, El Delfín de Fidel Chávez, es el delfín, el heredero, iba a ser el heredero de Fidel. Y el primer libro que fue El Imperio de Fidel, porque Fidel tiene en su mente un imperio. Pero bueno. Ya eso entonces, que si está perdida o está extraviada, el concepto es que no existe, no está. Y que hay que volverla a poner en práctica. La indefensión aprendida yo la veo desde otro ángulo. Yo lo veo como la indefensión aceptada. Es más, la indefensión aclamada. Cuando Chávez se alzó, yo creo que 80 o 90% del país salieron a aplaudirlo. La masa se movió, no a favor del gobierno demócrata de Carlos Andrés Pérez, ¿no? A favor del militar que se alzó contra la Constitución violando su juramento. Eso no nos lo enseñaron. Lo que nos habían enseñado era que teníamos que hacer respetar la Constitución, por lo menos eso es lo que me enseñaron a mí. Y muchos de estos, de Chávez y los generales de hoy en día fueron alumnos míos. Y se les enseñó otra cosa. Lo que pasa es que Chávez sin duda fue un maestro muy bueno y estuvo con ellos muy cerca y les lavó el cerebro a suficiente, que son los que lo mantienen actualmente en el poder. Entonces yo no diría que, más bien con el tiempo, esa indefensión se ha ido eliminando, pero todavía existe. Existe a través de un mecanismo del gobierno que se llama el populismo. El populismo es simplemente comprar votos, ganarse votos, porque ellos saben que tienen que jugar con las reglas de la democracia, y una forma es teniendo bastantes pobres a los cuales pueden mantener con unas migajas para que voten por ellos. De manera que eso lo han hecho muy bien los chavistas, pero la situación está tan mala en Venezuela que ni eso satisface a la gente. Entonces eso también es quizá parte de la indefensión aprendida. No es que ahora le dicen, ustedes tienen que obedecernos a nosotros. No, simplemente hay una serie de manipulaciones que te ponen a la gente dentro, que dice, bueno, esta gente no se alza, y realmente es preocupante para los venezolanos, que a diferencia de otros países, nosotros vemos, ante lo que está pasando, no vemos la agitación en las calles que esperábamos o que mereciéramos tener. La tuvimos hace un año con la rebelión estudiantil, pero el gobierno tuvo suficiente fuerza, todavía había dólares para aplacar la situación. Pero si se presenta ahora una situación similar, de igual calibre, que pudiera presentarse no necesariamente el día de las elecciones al conocerse el fraude, sino a lo largo, a partir de ahí empezaría un desmoronamiento si cometen fraude, que es una posibilidad que es innegable. Ojalá que no lo hagan, pero ahí Venezuela tomaría un rumbo muy difícil que, no sé si alguien lo dijo, pudiera llevarlo inclusive a una guerra civil. Pero el gobierno yo creo que no tiene dinero para aguantar una guerra civil. Y los primeros que contarían contra la guerra civil son los militares. Pero esa es otra historia y no tengo tiempo para desarrollarla. Mira, Peñalosa, un par de veces ha dicho usted, ojalá que no cometan fraude. Yo quisiera que me dé un poquito de luz, de esa esperanza, porque yo siendo ecuatoriana y viviendo en Miami, de verdad que no tengo ni 1% de esperanza de que haya posibilidad de que no hubiera fraude. O sea, la historia de los últimos 12 años del chavismo ha demostrado que simplemente ellos están dispuestos a todo para mantenerse en el poder. ¿Por qué tiene usted ese pequeño...? Sí, porque la situación en Venezuela es una situación realmente que es desastrosa. Me dijo que era peruana o ecuatoriana. Ecuatoriana. Disculpe que no le... Yo sé, pero ok. Pero entonces Ecuador, aunque tiene un sistema de gobierno que simpatiza con el de Venezuela, no son lo mismo. Para comenzar, un país que tiene su moneda, el dólar, que no la impuso Correa, pero de todas maneras ya eso lo coloca en una posición completamente en las antípodas de Venezuela. Pero aún así es un país que económicamente, yo no creo que ustedes están en la bonanza,
Pero comparados con Venezuela, estoy hablando de los venezolanos como éramos antes. Antes los venezolanos veníamos aquí y los venezolanos éramos ricos. Estamos en una situación terrible en Ecuador, pero le confieso que en este momento me interesa muchísimo más Venezuela, porque es el futuro regional lo que va a pasar después del 6 de diciembre en Venezuela. Y si yo bien recuerdo, en la famosa fecha de abril, cuando Capriles mandó a la gente a su casa porque estaban alzados en la calle y les dijo que no queríamos violencia, yo creo que se perdió la última oportunidad. Después, de todas maneras, los estudiantes salieron a defender sus votos y fueron amedrentados a perdigones, inclusive contra ventanas y balcones. Y yo creo que después de eso el miedo es tan grande y es comprensible que tengo miedo y me quita toda esperanza de que el pueblo venezolano todavía tenga un poco de coraje para defender su voto. Bueno, yo creo que un poco lo que usted plantea es lo que denomina el amigo Luis Monge, el que habló previamente con la indefensión aprendida, ¿no? La indefensión aprendida es esa actitud, te dice, no, esta gente tiene el poder absoluto, aquí nadie puede con ellos, es imposible tumbar este gobierno, lo tendremos eternamente. Si tú partes de esa actitud, nunca te va a sacudir el yugo. Por eso nunca hay que decir nunca. Hay que seguir luchando, hay que meterse a la trinchera, hay que comer piedra como mandan los chavistas. Hay que luchar, hay que seguir luchando y hay que seguir llamando a la gente a salir a la calle a luchar. Dalmo. General, gracias por enseñarnos más una vez. Perdonen que hable de esa forma, yo hice una cirugía y tengo un problemita para hablar. Pero algunos puntos, ¿no? El primero, la señorita dijo de Correa, ¿okay? Correa es un dictador, ¿okay? Lo que buscan ahora es perpetuación del poder. Sí. Y el denominador común, ¿okay? Y todos sabemos quién son, que es el Foro de São Paulo, ¿okay? Ellos tienen la estrategia, ¿okay? Igualita para todos los países. Brasil sigue lo mismo, que nosotros logramos. El 28 hicimos un evento en Brasil. Aquí está Hugo Rocha, porque él es presidente de un instituto allá, se llama I3G. Él también es un matematician, es un especialista en la Newcomb Benford Law. Yo llevé algunos venezolanos a Brasil, ¿okay? Y fue fabuloso, porque 2 días después, ¿okay? Los jueces del Supremo Tribunal Federal decidieron, como excusa, que faltaba plata, que volveríamos al sistema manual de voto. En Brasil, la situación era gravísima con relación a la democracia. Democracia y elecciones no se igualan, ¿okay? No son la misma cosa, es una cuestión semántica ahí, pero no es lo mismo. En Brasil, gente, para que ustedes, muchos no creen, era inconstitucional la impresión del voto. O sea, uno vota electrónicamente y no imprimían el voto. O sea, cualquiera que va a un ATM, ¿okay? Hace cualquier transacción, Vía recibo. tiene un recibito. En Brasil era inconstitucional. Logramos sacar eso. En Venezuela hay recibo, pero no vale. El que vale es lo que está dentro de la máquina. Ese es otro problema. Sí. Ahora, el otro punto es la cuestión del fraude del domingo, que yo no tengo duda ninguna que va a ocurrir, por una simple razón. ¿Okay? Acuérdense que ellos en televisión, en vivo, ¿okay? Con las huellas, con las máquinas de Smartmatic, ¿okay? Allá, ¿okay? Dijeron, oh, son inviolables. Y o Rodríguez, creo, ¿no? Fue allá, metió el dedo, la huella, y la máquina le concedió el derecho de votar. Y sabemos cómo funciona eso. Smartmatic es muy buena cuando hay uno contra otro, dos, o sea, la segunda vuelta, como fue en Argentina, como fue la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, ¿sí? Cuando es así, Smartmatic funciona muy bien.
pero cuando son elecciones generales, ellos tienen un grave problema. Entonces, mi predicción para el domingo es que veremos la aberración que usted dijo, que hubo en 55, ¿verdad? O sea, veremos una transferencia, ¿sí? Y ellos, si dice Lucena, ella comanda, y ellos vienen ya diciendo, tienen que aceptar el resultado. O sea, ya preparando la gente para eso. Entonces, ellos lo dicen, pero eso no fue aceptado. No fue aceptado porque Creo que no fue aceptado. el que ellos querían que la MUD firmara un documento diciendo que aceptaba los resultados antes de las elecciones. Y la MUD contestó que, bueno, si eran elecciones, porque entonces, ¿por qué se iba a firmar antes que se aceptaran los resultados? ¿Cuál era el interés? De manera, pero tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Sobre el tema de Smartmatic, yo hemos hablado antes, yo puedo hablarte por horas porque es uno de mis temas favoritos. Sí. Bueno, señores, una pregunta más, ¿verdad? Una pregunta más, sí, yo quisiera 3 segundos de algún Claro, fondo, pero claro. la próxima pregunta. ¿Hay alguien que tenga una pregunta? Una repregunta, ¿tú querías? Yo tengo una opinión. Yo creo que el gobierno va a hacer media trampa. Yo creo que ellos van a dejar que la oposición gane una minoría Relativa, simple, simple. con la cual no se va a poder hacer gran cosa. Ujú. Y a los efectos internacionales y para lavarse la cara, pues van a decir, nosotros perdimos las elecciones y lo hemos reconocido. Sí, pero le complica la vida a posteriormente. Eso no la va a tener tan fácil como antes. Y no se olvide que después de esto es un round del domingo. Después viene el siguiente round, que es inevitable que haya un revocatorio. Que se hace un fraude completo. Sí, porque va a haber un revocatorio. Ah, no, sin duda, eso sí, pero va a haber un revocatorio inevitable. Solamente lo puede evitar Diosdado Cabello con un golpe de Estado. Pero el revocatorio viene, no sé cuándo. Eso toma meses de preparación, pero eso está en la ley, en la Constitución. En el 2016. Y eso viene en 2016. Sí. Bueno, yo quería darle las gracias al general Peñalosa por este excelente paseo que nos ha dado por la democracia mundial y quería simplemente darles a ustedes las gracias por estar con nosotros en esta conferencia y pedirles que el domingo estén muy alertas sobre lo que está pasando en Venezuela, porque esta es la única elección donde yo sí creo que la voz de la comunidad internacional va a pesar. Y es importantísimo que si se comete fraude, eso se sepa, eso se documente, y para poder ayudar a los venezolanos a que continúen su lucha. Yo coincido con el señor que el escenario más probable es que el gobierno acepte una mayoría simple, pero una vez que finalice el proceso electoral, se van a dedicar desde el día que publiquen los resultados hasta el día que seguramente la próxima asamblea a pasar una cantidad de leyes que van a vaciar de contenido a la asamblea y van a seguir gobernando el país, pero ya con el legislativo que lo controlan por completo. Pero hay la última información de inteligencia que se tiene por ahí es que, por ejemplo, la canciller saldría del Ejecutivo, iría como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y Roy Chatterton, que había sido el embajador en la OEA, ocuparía el cargo de la canciller. Eso significa que van a manejar el país desde la rama de administración de justicia y van a prescindir de los otros poderes. Con lo cual, también la comunidad internacional, si se cree en serio toda la reglamentación que se ha venido creando de protección de derechos humanos, protección sobre todo al derecho a la autodeterminación y protección a lo que es todo el equilibrio democrático, debería denunciarlo. Yo pienso que el domingo lo que viene es un proceso muy largo de disolución del régimen. La historia venezolana nos enseña que ninguna de las crisis
anteriores, que esta es la cuarta grande que tiene Venezuela, se ha resuelto sin violencia. Y nos pareciera que esta también va encaminada hacia eso. ¿Qué grado de violencia es o qué grado de arreglo o de negociación puede haber? Dependerá del rol que juegue la comunidad internacional. Por eso es que es tan importante la observación y la expresión de nuestras opiniones sobre lo que pasa en Venezuela. Muchas gracias. Gracias, general.